Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes unadistas, para esta webconferencia de la unidad número 1, nuestra tarea 2, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el curso más bonito de la UNAT, Pensamiento Lógico y Matemático. Estamos en una dinámica de reconocimiento fundamental para este maravilloso curso, donde enfáticamente damos a conocer lo fundamental. Damos a conocer lo fundamental y me explico en cuanto a ello. Sabemos claramente que hay ciertas orientaciones que nos dirigen a reflexionar un poco sobre lo que es el razonamiento, lo que es el pensamiento lógico y matemático. Esas dos palabras, pensamiento, esas tres palabras, perdón, pensamiento lógico, matemático, pues dan mucho de qué hablar, es muy amplio, tiene un panorama bastante contundente, ¿cierto? Y es un escenario que nos ubica a nosotros, nuestros compañeros también, nuestros compañeros tutores que nos acompañan acá, eh, Cesley, Jesús, la profesora Yadi, la profesora Mireya, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, vamos a estar entonces en este espacio hoy 10 de septiembre del 2024. Pues para mí es un honor acompañarlos a toda esta población de estudiantes que tenemos, ¿sí? Están cordialmente invitados a este espacio donde vamos a compartir muchos, digamos, elementos de vital importancia para esta parte que corresponde a la tarea número 2, algo que nos puede traer un poco de como de intriga, ¿no? De que eso ya lo vi en el colegio, puede ser como un panorama que pueda ser muy frecuente encontrar. O nos podemos encontrar con versiones de estudiantes que dicen, no, eso hace unos 10 15 años, 20 años que lo vi. Puede pasar. Nos hemos encontrado situaciones de ellas. Métodos para probar la validez de argumentos, ¿sí? Vamos en esta ocasión a revisar algunos tópicos importantes. Mis compañeros van a estar también al frente del chat para si resulten algunas inquietudes al respecto a medida que vamos dando la presentación. Voy a tratar de ser lo más contundente posible. Mi nombre es Luis Fernando Posada Velázquez, tutor del curso. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio formativo. Vamos a entonces a dar comienzo. Vamos a dar comienzo. Creo que algo importante en lo que siempre nos debemos de fijar al principio, siempre, ¿sí? Nos debemos de fijar al principio es en cuanto a la agenda del curso. La agenda del curso siempre le va a usted a mostrar muchos elementos en torno a ese semáforo amarillo, verde, rojo, que le dan a entender claridades, fechas de inicio, peso evaluativo, de corte en tipo de actividad individual, las temáticas que se describen en cada una de las actividades como tal, las fechas de cierre y retroalimentación en la cual los docentes vamos a puntualizar y a tomarnos el tiempo oportuno para lo que es en el momento intermedio, ¿no? Porque el momento inicial ya pasamos por esa etapa, que a propósito nosotros, los maestros, esperamos excelentes resultados, hemos visto excelentes resultados allí, elementos por mejorar, claro está, pero con el pasar del tiempo nos vamos a encontrar también con dinámicas que se pueden ir fortaleciendo paulatinamente. Yo creo que todo el tiempo vamos a estar tonificando. Es un curso que requiere de total apreciación, de mucho, digamos, mucho cuidado, y yo siempre apunto a tres palabras ideales: disciplina, entrega, dedicación de tiempo, manejo de tiempo, esa vitamina necesaria que siempre necesitamos. Profe, pues es que yo trabajo y estudio. Yo también lo hice. Todos aquí, muchos lo hicimos, muchos lo hacen. En la actualidad, eso es el proceso, esa es la dinámica del día a día. Pero no, nada nos queda corto. Y este elemento del cual dispone la UNAP para revisar toda la parte de la agenda es fundamental. Siempre ténganla a la mano. Verifique cuándo empieza, cuándo finaliza, cuándo, qué tiempo tenemos los maestros para hacer una retroalimentación, ¿sí?
Cada profe es autónomo frente a esta parte y manejo de los tiempos para entregas estadísticas que la UNAP requiere frente al proceso de sus notas, de sus calificaciones. La red de tutores del curso va a estar acá muy pendiente siempre de ustedes. Entonces es fundamental, agenda del curso. También encontraremos elementos de vital importancia tales como lo que es los diferentes entornos. Un entorno fundamental que es entorno de aprendizaje, en el cual usted va a encontrar pues la esquemática del curso, el sílabus del curso, todo lo que concierne a los contenidos en cada una de las unidades, uno, 2 y 3, las diferentes guías, anexos que son descargables y ustedes pues lo tienen al inicio en el foro de discusión, cuando su docente apertura dicho espacio, dicho escenario académico, que es el foro, es uno de los espacios más relevantes, diría yo, porque es en el que se interactúa con el otro como mi compañero y el otro como mi compañero tutor. Pero yo creo que esa relación tiene que quedar tan estrecha que es importante no solo esperar una retroalimentación del tutor, claro, es el mentor de ustedes, la misma palabra lo dice, tutor, te orienta, pero el otro compañero también de tu grupo también te puede dar bases, te puede orientar, puede tener una perspectiva alusiva a esa temática que se está orientando. Entonces yo creo que aquí la integración es para todos, es un espacio, un entorno donde se comparten ideas, se comparten versiones, no solo por el efecto de entregar, sino por el efecto, la misma palabra lo dice, mi aprendizaje, cómo está quedando. ¿Es significativo? Analice usted. Esa es la reflexión. Analice usted qué tan reflexivo es, qué tan significativo es para usted en su vida en este momento. Vamos a apuntar a diferentes capítulos que nos conciernen esta unidad que es maravillosa. Yo creo que son las bases. Estos espacios, estos elementos son las bases, reitero. Nuestra red de tutores hace mucho énfasis, mucho, un trabajo espectacular, trabajo maravilloso, diría yo, en el cual nos encadenamos todos para dar las bases, fundamentar las bases para que ustedes tengan todos los elementos, juegos, videos de apoyo, estructuras claras de los diferentes ambientes virtuales de aprendizaje, los diferentes OVAs, los objetos virtuales de aprendizaje, entre otros muchos más que ustedes pueden encontrar cibergráficamente, bibliográficamente. La universidad dispone de un material amplio. Ya depende de ustedes que lo adopten para aprovecharlo al máximo. Definición de lógica, elementos de la lógica, conectores lógicos y tablas de verdad. Vamos a también a revisar algunos escenarios sobre leyes de inferencia. ¿Sí? ¿Han escuchado ese término? Escriban en el chat, por favor. A ver, ¿han escuchado el término de inferencia lógica? Leyes de deducción lógica. A ver qué dicen. Los profes van a estar acá revisando en ese chat qué tan participativo es. Conectores lógicos, hablar de disyunción, hablar de conjunción. Sí, lo escuchamos en nuestra escuela, en nuestro colegio, hablar de esos elementos que son muy importantes, pero nos atañen un poco acá. La lógica es ese camino que viene desde la historia, desde mucho tiempo atrás. La mirada aristotélica, socrática, la mirada de Grecia para este tipo de escenarios. Es importante. El solo hecho de encontrarnos con una palabra que dice pensamiento, ya eso dice mucho. Razonamiento, eso también da a entender. Y definimos la lógica por eso, porque la lógica simplemente enmarca una, un perfil general donde vamos a aprender a deducir, a argumentar, a valernos de argumentos, valga la indicación y la redundancia aquí con la palabrita, donde precisaremos estructuras simbólicas y en un lenguaje natural o coloquial, que comúnmente dentro de nuestro idioma como tal, castellano, lo entendemos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que a veces no lo simbolizamos. Estamos acostumbrados a declarar verdades, falsedades, a argumentar, pero la mirada simbólica donde también se ve plasmada, ¿no? Ese discurso que usted hace, ese razonamiento que usted hace, ese pensamiento que usted hace,
Todo va a partir de algoritmos, a partir de simbologías. Y esa simbología tiene que quedar impresa dentro del panorama. La lógica tiene algo muy bonito y es el hecho de que, como cualquier temática, así por ejemplo en matemáticas cuando hablamos de factorización, que tanto nos dio guerra en el colegio en grado octavo, cuando hablamos, por decir algo, de esa lógica aristotélica, tablas de verdad, ¿no? Verdad, falso, eso me da verdadero, falso más falso me da yo no sé qué, y empieza uno como a tejer diferentes momentos. Proposiciones. ¿Qué es eso de proposición? A ver, una proposición es que, a ver, ¿qué dicen los compañeros ahí en el chat? A ver, escuchemos algunos cuantos sin mirar acá. Haga el ejercicio. Quiero que interactuemos un poquito, por favor. Hagamos el ejercicio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el chat? ¿Qué es una proposición? Solo algo, déjese llevar por su intuición un poco. Algo muy primario. Proposición. A ver qué dicen en el chat. Si nos pueden leer un poquito los compañeros, los profes, porque para no interrumpir acá la presentación, por favor. Bueno, hasta ahora no han escrito nuestros estudiantes. Algunos estudiantes nos manifiestan que no tienen acceso al chat. Entonces vamos a revisar qué será lo que está pasando. Ok, no tienen acceso al chat en este momento, sí, pronto pudo haber sido la configuración, pero me confirman, ¿están escuchando y viendo la presentación bien? Todos los estudiantes que están en este momento conectados. ¿Qué dicen en el chat? Por favor, me vayan colaborando, Eh, profes. Profe, ¿Todo lo que bien? pasa es que los estudiantes no tienen acceso al chat, entonces ellos no Ay, nos han Dios, manifestado. Sí, Dios, le puedo sí, decir lo que están escribiendo por acá de pronto en algunos grupos, claro que sí. ¿cierto? En algunos grupos los estudiantes manifiestan que se escucha bien, pero que no tienen acceso, como le digo yo, al chat, ¿sí? Ok, perfecto. De todas maneras, Ujú. ya para conocimiento de todos, las Sí, señor. coordinadoras acá van a estar muy al tanto de esta solución. Mientras tanto, demos continuidad para que acá igual queda la grabación, se las estará compartiendo a todos ustedes para su conocimiento. Bueno, sabemos que una proposición es un enunciado, es una frase común, pero que dispone de ciertos momentos en el cual yo puedo asegurar que sea verdadera o que sea falsa, no ambas opciones, no ambas opciones. Tenemos que declarar eso, ¿sí? Una versión donde pues tenemos una oración o que puede ser verdadera o falsa, no ambas, no ambas cosas al mismo tiempo, o es verdad o es falsedad, ¿sí? Una proposición enmarca ello. Luis Fernando está acompañando a las 7:16 la webconferencia de la tarea 2. ¿Ya? Ahí está la proposición. Eso es una proposición. ¿Es verdad o falsedad? Usted lo declara de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto. Y ahí es donde siempre se define el término proposición. La misma palabra lo dice, estoy proponiendo algo en lo cual yo puedo garantizar o que se afirme en torno a su veracidad o falsedad, a que se niegue, incluso también podríamos pensarlo posteriormente. Entonces, en ese orden de ideas, opciones como cuáles. Determine cuáles de estas proposiciones, de estas oraciones son proposiciones. 15 es un número par. Simón Bolívar fue presidente de Colombia. ¿Qué día es? X-5 es igual a 10. Feliz aniversario. Prohibido fumar en clase. ¿Cuál de esas podría ser, no? Uno podría pensar cuáles serían proposiciones como tal, bajo la definición. 15 es un número par. Esa es una proposición. No digamos si es verdadero o falso todavía. O sea, se puede declarar en torno a que pueda llegar a ser verdad o falsedad. Ahí me tengo que marcar, me tengo que posicionar para poder garantizar si es proposición. El hecho de que garanticemos y que declaremos con nuestro contexto de que es verdadero o falso, ahí es proposición. ¿Sí? 15 es un número par.
Listo, eso es proposición. Simón Bolívar fue presidente de Colombia. Cumple. ¿Qué día es? Un signo de interrogación, perdón. Signo de interrogación. ¿Cumple la opción? ¿Qué día es? No. Los signos de interrogación son marcos que no indican ser proposición como tal, ni los signos de admiración. Feliz aniversario. Aquí yo no estoy declarando nada. Inclusive eso lo vamos a dialogar posteriormente. Una proposición siempre se va a caracterizar por tener un sujeto, ¿cierto? Un predicado y un verbo. Eso es fundamental. Siempre lo vamos a tener que declarar. ¿De quién hablo? ¿Qué estoy hablando de ese sujeto? ¿Qué hace ese sujeto en torno a ese predicado, en torno a esa acción? Entonces, que quede muy claro. En este caso, signos de interrogación, signos de admiración, no declaran proposición. Nunca declaran proposición. Eso que quede lo suficientemente entendido. Ahora bien, prohibido fumar en clase. Ahí estoy, sí, prohibido fumar en clase. Ahí qué estoy diciendo yo. ¿Tiene algún sujeto, algún predicado como tal? O sea, el predicado sí, fumar en clase. Ahí está la acción, pero ¿a quién se le están indicando? Prohibido fumar en clase. Le aplicaría a cualquiera, ¿no? Pero eso de prohibido fumar en clase, ¿se puede declarar como verdad o falsedad? Para unos sí, para otros no. Entonces no garantiza el hecho de que sea como tal proposición, porque hablar de verdad o falsedad, ahí en esa frase, o feliz aniversario, ¿no? Yo tampoco puedo declarar eso. X menos 5 igual a 10. Yo puedo declarar en esta ecuación si es proposición. Sí, habría que resolverla y garantizar, ¿sí? 15 menos 5 es igual a 10. Ahí sí podríamos garantizar, ¿cierto? Bajo el término, pues, de ecuación como tal. ¿Sí? Entonces hay diferentes escenarios, diferentes estructuras, o en lenguaje natural o en lenguaje simbólico, matematizado, por decirlo así, de acuerdo al contexto, de claro si es verdad o falsedad, no ambas opciones en un contexto particular. Entonces miren qué tan importante es entender el concepto de proposición. Ellas se clasifican en dos versiones, proposiciones simples, ¿sí? O atómicas, que algunos llaman también así, o proposiciones compuestas o también llamadas moleculares. Hay algunos autores, yo prefiero decirles simples y compuestas. Es como la jerga común. Sin embargo, pues los autores que encontramos en diferentes bibliografías o cibergrafías se apoyan en su estructura, en su forma de hablar, pero me caso con estas dos. Una proposición simple. Una proposición simple es aquella en la cual, como tal, ¿cierto? No se pueden dividir en diferentes opciones de proposición. Ellas no se pueden dividir como tal, ¿sí? No se pueden dividir en opciones más pequeñas o en proposiciones más pequeñas, ¿sí? Estas son como tal instancias en las cuales no intervienen, incluso no intervienen esos términos conectores o enlaces lógicos. Yo puedo decir, por ejemplo, mi gato es bonito. Yo solamente estoy diciendo cómo es mi gato. Pero yo no estoy diciendo cosas como por decir algo, mi gato es bonito y está dormido en este momento, o está dormido en este momento, o si mi gato es bonito, entonces es flaco, ¿cierto? O mi gato es bonito si solo si come todos los días. Cosas de ese estilo. Frases de ese estilo nos podemos encontrar. Entonces, claro, asociemos lo que se denomina proposición simple como aquellas en las que realmente no hay subdivisiones de proposiciones como tal que vayan enlazadas por medio de conjunciones o enlaces lógicos como conectores lógicos. Esas se denominan las simples o atómicas. Mientras que las proposiciones compuestas, ¿sí? Es todo lo contrario. Ahí es donde hay que ver todo lo contrario. Las proposiciones compuestas son aquellas proposiciones en las cuales yo puedo conectar dos o más proposiciones simples a partir de enlaces lógicos o conjunciones. Enlaces lógicos como la disyunción, la conjunción, los que han podido ya leer y estructurar un poco ese conocimiento. Para ello es fundamental conocer qué calidad
de proposiciones podemos encontrar en el ámbito común. Por decir algo, proposiciones simples. ¿Cuáles? Juan es tutor de la UNAD. Sí, aquí está el sujeto, el verbo y el predicado. Tutor de la UNAD. ¿Yo puedo decir que eso es verdad o falsedad? Habría que mirar el contexto para garantizar esa veracidad o falsedad de la afirmación. El número 10 es primo. Miremos el contexto del conjunto de los números primos y si cumple o no el hecho de que el 10 sea primo. Emma tiene 2 años. Dentro de ese contexto, y reitero esa palabra porque es de vital importancia acá, aquí es donde nos tenemos que ubicar. Emma tiene 2 años. Para mí puede ser que sí, pues si es mi hija y cumple la opción, pues para mí es verdad, ¿sí? Para mi contexto es verdad. O podrá ser falsedad, dependiendo de la Emma que estemos tratando. Ejemplos de proposiciones compuestas. Miren acá inmediatamente. Valeria está en casa y Valeria está trabajando. Aquí Perdón, está el profe conector. Luis, Claro que perdón, le sí. interrumpo un segundito. Es que nuestros estudiantes aquí en la web y en los grupos nos están escribiendo que no tienen acceso al chat. Resulta que en las webconferencias los estudiantes pueden hacer sus intervenciones a través de la opción preguntas y respuestas que aparece ahí en nuestra web como PIR. Nosotros estamos ahí pendientes para dar respuestas, preguntas e inquietudes a través de ese medio. ¿Listo, profe? Excelente, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, mm, ya con esa claridad, pues ustedes van lanzando sus preguntas o algo muy alusivo a lo concerniente a la temática. Valeria está en casa y trabajando. Ok, aquí ya estoy hablando de Valeria. Aquí está el verbo como tal y aquí está el predicado. ¿Qué hace? Está en casa. ¿Qué está haciendo como tal? Está trabajando. Aquí hay un conector, aquí hay un enlace lógico que me une dos proposiciones simples. ¿Cuáles son las dos proposiciones simples en este caso? En que Valeria está en casa y la otra es que Valeria está trabajando. Está trabajando. Ahí estoy uniendo estas dos proposiciones. ¿A partir de quién? De este enlace. A partir de ese enlace. Es algo sencillísimo. Miren, por ejemplo, la siguiente. Si está lloviendo, entonces hace frío. Aquí está el enlace. Sí, ahí hay una condición de por medio. Si llueve realmente, si está lloviendo, entonces hace frío. Aquí estoy uniendo dos proposiciones. El hecho de que esté lloviendo y el hecho de que hace frío. Hay uno de esas dos proposiciones a partir de ese enlace que posteriormente lo vamos a hablar y es el hecho de que estamos hablando de una implicación lógica, de un condicional, ¿sí? Y la última, trabajo de días y sí, solo si estudio de noche. También aquí hay otro enlace. Estoy enlazando dos proposiciones simples, del que trabajo de días y también de que estudio de noche. ¿Cómo las estoy enlazando? A partir de este bicondicional o lo que también se denomina como la equivalencia lógica, ¿sí? Que más adelante, digamos, posibilitaremos el estudio más formal sobre esa sección. Entonces, miren qué tan simple. Es algo muy sencillo, pero es cuestión conceptual. Este marco inicial, chicos, chicas, estimados estudiantes unadistas, se va enmarcando en estructuras. Toda la estructura matemática, cualquier área, cualquier disciplina siempre tiene un marco de objetividad, de conocer un lenguaje natural y un lenguaje simbólico. Sabemos que diferentes conectores existen. La negación, que se escribe con esta virgulilla, o también algunos autores, ustedes lo podrán encontrar como la famosa regleta, ¿cierto? La regleta, como es, lo ven acá, o la virgulilla, ¿cierto? Indica la negación, la negación. La conjunción, que es este símbolo de este gorrito de la V así hacia arriba, como lo ven en pantalla, la conjunción, que es la I en el lenguaje común, natural, la disyunción, que es la O, que es la V hacia abajo, como lo ven así, la V tradicional y es la disyunción, ¿cierto? El famoso condicional o la implicación lógica.
que es el si algo se cumple, entonces otra instancia también se podrá cumplir, ¿cierto? Y el famoso equivalencia lógica, el bicondicional, el sí y solo sí. Ese también es otro conector lógico. Entonces la palabra conexión lógica simplemente es una palabra o expresión que sirve para unir enunciados, unir oraciones, unir proposiciones simples o párrafos o partes de un texto de acuerdo a un contexto determinado. Aquí, y quiero hacer mucho énfasis en esto, y es la clave de la comprensión de estas temáticas, de cualquiera de nuestras unidades. Si usted comprende bien estos elementos desde un lenguaje natural y lo traduce a un lenguaje simbólico y viceversa, créame, créame, lo digo por experiencia propia, no por lo que sé como tal, no porque soy maestro en esto, licenciado en esto, no, por experiencia con muchos de nuestros estudiantes que han tocado estas temáticas, lo han aprendido así, dejándose en orientar por esta maravillosa red de tutores. Y es el hecho de que usted interprete un lenguaje natural, lo lleve de una manera simbólica adecuadamente y viceversa. De ahí para allá, el resto de variables que se puedan desprender, de conceptos adicionales, se hace añadidura, Profe añadidura. Luis, un Claro que sí. favor, hay mucha constante en las preguntas de los estudiantes de que se escucha un poco bajito. Yo escucho bien, pero pues si podemos subirle un poquito al tono, pues podríamos mejorar un poco, ¿listo? Yo escucho bien, pero en todo lo que estoy leyendo hay muchos que dicen que no se escucha, que se escucha bajito. Yo les invito a que Ujú. revisen su audio, pero más sin embargo, pues podemos subir un poquito el tono de la conferencia. Listo. Y aunque estoy aquí pegado al micrófono, mira, y en el micrófono para que tengan conocimiento, no sé si no me atrevo a pegarlo mucho porque de Yo pronto escucho bien, por eso, creo pero que, cierto. Bueno, revisen sus dispositivos, así como nos orienta nuestra directora, para que miren a ver si de pronto le pueden subir un poquitico a sus dispositivos. Yo voy a verificar acá, todo está bien. En cuanto al volumen, creo que todo está bien hasta ahí. Listo. Muy bien. La negación. Sabemos que la negación tiene diferentes elementos. La negación es un conector lógico, como lo indicaba ahorita al principio. Conector lógico fundamental, perdón, conector lógico fundamental que se simboliza con la famosa regleta, esta que están observando, o la virgulilla, ¿sí? Andrés estudia inglés. Entonces, ¿cómo lo puedo negar? Andrés no estudia inglés. Y su respectivo lenguaje simbólico es virgulilla P o regleta P, así como lo pueden observar en pantalla. Regleta P, aludiendo a que P es la proposición de que Andrés estudia inglés. Toda proposición simple se enuncia afirmativa. Ojo, cuando nos dicen escriba las proposiciones simples de acuerdo a un contexto cualesquiera, nunca las vaya a escribir negativas, porque ahí ya pierde el hecho de que sea simple, por esa simple conexión con la negación. Enmarquémonos en esto. Por ejemplo, la proposición Q. Juan estudia pensamiento lógico. No me importa si es verdad o falsedad. Eso lo declara usted después de acuerdo al contexto, pero aquí lo que debe de importar es que esté en sintonía afirmativa. Andrés estudia inglés. Juan estudia pensamiento lógico. Esas son las proposiciones P y Q respectivamente. Su negación en un lenguaje natural es: no es cierto que Andrés estudia inglés, o no es cierto que Juan estudia pensamiento lógico, o también yo lo puedo mencionar como Andrés no estudia inglés o que no estudia pensamiento lógico. ¿Sí? ¿Sí? Eso encuentra sinónimos. No necesariamente tiene que arrancar siempre de esta manera. Andrés no estudia inglés. Yo también puedo mencionarlo como que no es cierto que Andrés estudia inglés. Y es lo que usted comúnmente hace en su discurso con su familia, con los amigos. Ah, es que no es cierto que yo voy a ir a cine mañana. Ahí estoy negando. Y Fernando no va a cine mañana. Ahí está la negación. Hay diferentes formas de mencionar y adopten sinónimos
para que jueguen, perdón, con el lenguaje. El lenguaje es tan bonito y tan amplio que uno puede buscar diferentes sinónimos para ello. Así como la negación, entonces tenemos otro conector importante que es la conjunción, ¿sí? La conjunción. La conjunción también nos enmarca, perdón, en un escenario importante. La conjunción nos habla de la I, que simbólicamente hablando es este gorrito hacia arriba, como lo ven ustedes acá, la V volteada, por decirlo de alguna manera, para que lo puedan memorizar más fácilmente. Y es un lenguaje que va asociado con conectar dos proposiciones, ¿cierto? Con la I, nada más. La proposición compuesta, por ejemplo, eh, en este caso, Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Yo la puedo tratar simbólicamente hablando, como lo ven acá ustedes en pantalla, P y Q. Así se denomina, P y Q. Que el lenguaje natural es Andrés estudia inglés, que es P, y que es esta conjunción. Entonces, la conjunción dice que Juan estudia pensamiento lógico, con Q, con Q, P y Q. Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, miren qué tan importante es yo distinguir los diferentes conectores. Son conectores muy sencillos, pero se estudian con la práctica. Se estudian con la práctica. Es algo supremamente fácil, supremamente fácil. Ah, ustedes también se estarán cuestionando aquí. Y es que la conjunción y, solamente la puedo colocar con proposiciones afirmativas, así como lo es Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento. No, no necesariamente. Yo también puedo decir acá lo siguiente. Yo también podría decir acá no P y Q y no Q. A ver, ¿qué me dicen? A ver, en las preguntas y respuestas, a ver, ¿cómo se podría escribir esta proposición? eh, Como vemos acá, que es a propósito de una proposición compuesta, ¿cómo la podría yo poner en lenguaje natural? A ver, lenguaje natural. ¿Qué dicen por ahí los estudiantes? Lenguaje natural. Este es el lenguaje simbólico. ¿Cómo lo podríamos mencionar? A ver, ¿quién me quiere dar esa versión? Los profes nos van a ir colaborando, los profes. No P y no Q. A ver, ¿qué dicen? Aquí Aludiendo. dice Ignacio, Ajá. dice, profesor, en la negación podría llevar un no y no ser una negación. No entiendo bien la pregunta. La Que si en la proposición negación podría llevar un no, y si en la negación, y no ser una negación, yo creería que no es correcto, ¿cierto? no es Sí. correcto, a no ser de que Ujú. sea una doble negación, pero así la entendí yo, ve. Pues se puede traducir como un P, Sí. si lo vemos así desde este punto. O sea, pero aludiendo a la pregunta que yo hice, ¿cómo se puede escribir esto en lenguaje natural y no alejarnos de esta sección que estamos tratando? No P y Listo. no Q. ¿Qué dicen los Ujú. compañeros? Diego Andrés escribe aquí, Andrés no estudia inglés y Juan no estudia pensamiento lógico. Exactamente. No P y no Q. Aquí como estamos viendo, Andrés no estudia inglés y Juan no estudia pensamiento. Yo puedo conectar lo que yo desee con esos conectores, con esos enlaces. Yo los puedo enlazar tranquilamente. Y de todas maneras, la función proposicional, la estructura proposicional, el argumento va a quedar bien construido. En absoluto va a alterarse para nada. Otro tipo de enlace fundamental es la disyunción. La disyunción entendemos nosotros que es la famosa O que se simboliza con esta V y como proposición compuesta, atendiendo a la misma frase, Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico, que son las proposiciones P y Q respectivas, yo las puedo enlazar con una O, P o Q, así se lee, P o Q. Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico, o si yo las quiero negar. Si yo las quiero negar, por ejemplo, si yo quisiera colocar algo, por ejemplo, no P o Q, yo podría decir, pues Andrés no estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico. O también puedo colocar P o no Q.
y decir, pues Juan Andrés estudia inglés o Juan no estudia pensamiento lógico. Jueguen con el discurso, empiece a construir frases para que entienda qué tan bonito es cómo enlazarlas. ¿Cómo enlazarlas? Es lo que comúnmente uno habla. Esto lo habla uno todos los días. Lo que pasa es que lo escribimos. Esto lo escribimos para nosotros en lo que hacemos, en nuestro quehacer cotidiano, no es necesario, ¿cierto? Uno podría pensar eso, pero la estructura que genera este tipo de información permite argumentar, permite tener un excelente razonamiento a medida que uno va avanzando en los estudios en matemáticas, sobre todo en el razonamiento deductivo, inductivo y muchos más. Tenemos entonces otro aspecto fundamental que es la condicional o el condicional, ¿sí? El condicional es un conector lógico que se apoya en el famoso sí entonces, en el famoso sí entonces, donde si algo se cumple, también se va a cumplir otra opción. O sea, hay una condición de por medio que esa condición se ve enmarcada con el famoso antecedente que es el P. El condicional se representa con esta flechita hacia la derecha, enlazando dos proposiciones cualesquiera, simples o compuestas. Para este caso, la proposición P se denomina como el primer componente de esta condicional y ese denomina el antecedente. Mientras que Q, que es el segundo componente de la condicional, se denomina consecuente. Entonces, por ejemplo, en este caso, frente a las opciones Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico, que es P y Q respectivamente, al yo conectarlas, si P entonces Q, miren pues tan importante como se lee, atiendan a ello. Si P entonces Q. Si P, entonces Q. Ahora, ¿quién es P? En lenguaje natural. Si Andrés estudia inglés, entonces, que es la famosa flechita, entonces se cumple Q. ¿Y Q es quién? Que Juan estudia pensamiento lógico. Si yo me pongo bonito, entonces me invita a mi novia. Ok, ahí está. Eso lo habla usted diario, pero escríbalo pues, ¿cierto? Ahí es donde nos cuesta. Pero creo que ustedes aquí van a tener bases fundamentales muy interesantes para que hagan esa construcción, hagan el ejercicio. No cuesta. Es un ejercicio muy interesante de que siempre construyan el lenguaje natural, lo que yo les indicaba al principio y les hice mucho énfasis. Construye un lenguaje natural a un lenguaje simbólico y viceversa. Esa es la clave de entender este curso tan bonito. Es un curso muy sencillo, pero exige estudio como todo. Bicondicional, el famoso bicondicional, la famosa equivalencia lógica, ¿cierto? Doble flecha, izquierda-derecha. Es el famoso sí y solo sí. Es ese conector o enlace lógico que pretende buscar una condición, digamos, y unívoca. Hay una doble correspondencia en esa necesidad de que se cumpla lo uno o lo otro. En este caso, Andrés estudia inglés, sí y solo sí. Juan estudia pensamiento lógico. P, sí, solo sí, Q. Miren cómo se lee. P, sí, solo sí, Q. Muy importante la ortografía. Sigan esas recomendaciones ortográficas, que hay veces nos embarcamos en solo escribir pensando en el símbolo, pero no nos fijamos en la estructura de, de, de ortografía, los signos de puntuación. Eso da a entender mucho. Estas dos comitas acá da a entender de que yo tengo antes del sí, solo sí, la proposición cualesquiera, que la estoy enlazando con otra, a partir de ese bicondicional, ¿sí? Entonces, lenguaje simbólico, P, sí, solo sí, Q. Y el lenguaje natural, Andrés estudia inglés, sí y solo sí, Juan estudia pensamiento lógico. Muy importante, esto nos lleva a pensar en muchas cosas, en que ya tenemos que encontrarnos con un ambiente de veracidad y de falsedad, en en esa conformación de entender este parámetro. Tómenle una fotico a esta estructura, por favor, permítame en un momentico, yo eh, me extiendo acá. Tómenle una foto, guárdela, téngala ahí en una ficha bibliográfica. Esta tabla de verdad base no se la tiene que aprender de memoria.
Yo les voy a enseñar y nuestra red de tutores les enseñamos en los diferentes videos de apoyo, en toda la cibergrafía que siempre compartimos, en estas sesiones de CIPAD o de conferencias, B-Learning, todos estos espacios que acompañan a ustedes en su formación para que se aprendan estas tablas, porque esto no se aprende que entonces verdadero más verdadero me da falso, que falso más verdadero me da verdadero, y etcétera, etcétera, etcétera. No. Aquí hay ciertos estamentos fundamentales que les permiten garantizar cómo se aprende usted estas, que la conjunción, que la disyunción, que el condicional y bicondicional. Para dos proposiciones, cualesquiera sean simples o compuestas, ¿cierto? O para una proposición cualesquiera, si yo la quiero negar, si yo tengo una proposición P que es verdadera, pues su negación va a ser falsa. Si yo tengo una proposición que es falsa y la quiero negar, pues garantizo que sea verdadera la otra opción, la negación, ¿sí? Si yo quiero ya conjuntarlas, P y Q, P y Q, bajo las diferentes opciones que P puede ser dos, en diferentes opciones verdadera, dos verdaderas y dos falsas. Ya les explicaré ahorita que por qué son dos verdaderas, dos falsas, por qué es aquí se troca verdadera, falsa. O sea, por qué se coloca esto acá. Eso tiene una razón del ser. Matemáticamente hablando, tiene una razón. Y el solo hecho de que hablamos de que hay dos valores de garantía, solo verdadero y solo falso. Ahí está la razón, pero ya se la voy a explicar. Dos Profe proposiciones. Luis, qué pena interrumpirte. En Gracias. las preguntas constantes, los estudiantes quieren saber en lenguaje natural cómo ellos podrían expresar las dos dobles negaciones, la doble negación. Digamos que es la constante que se está dando en las preguntas. Tienen todavía la duda de cómo lo manifiestan en lenguaje natural. Sí, Ok, muchas y Y que profe, gracias. si se hay anula otras. inmediatamente para hacer el análisis. Listo, Ajá, gracias. y otra pregunta, profe, porque veo que está usando los paréntesis. También están preguntando mucho que qué significan los paréntesis, que si se pueden, cuándo se pueden utilizar, cuándo no. Eso también está aquí dentro de las preguntas de nuestros estudiantes. Perfecto, perfecto. Excelente, muy, muy buenas las preguntas. Eh, son parámetros importantes. Son parámetros importantes. Paréntesis, corchetes, llaves. Esta es la jerarquía de signos de agrupación, ¿cierto? Signos de agrupación, que siempre nos deben de atender. Aquí estamos hablando de un lenguaje simbólico, ¿cierto? Por decir algo, yo escribo P y Q y aquí lo quiero conectar, por ejemplo, con, no sé, se me ocurre no P, sí, solo sí. Aquí yo puedo poner algo por el estilo. Siempre desde el álgebra, por allá en matemáticas, recuerdo un ratico, álgebra, aritmética, por allá cuando usted estuvo en el colegio, sexto, séptimo, octavo, bachillerato, noveno, ¿sí? Paréntesis. Yo puedo, por ejemplo, aquí colocar no Q o R, qué sé yo. Atienda a esto. Vea lo hermoso que es colocar estos signos de agrupación. Todo tiene una jerarquía y la jerarquía se enmarca en paréntesis primero, corchetes y llaves. Si yo colocase esta estructura así, miren pues, observe, ¿tiene sentido esto? Como que no, ¿cierto? No me cuadra. ¿Yo cómo puedo leer eso? Yo lo leo si estructuro desde la jerarquía de signos de agrupación todo este ambiente, todo este argumento, para conocer exactamente los enlaces que me separan las diferentes proposiciones dentro de un contexto de un lenguaje común. ¿Cierto? Si yo puedo hablar acá, Luis es matemático y Carolina es ingeniera de sistemas, entonces Luis no es matemático. Si solo si empiezo a conectar frases completamente contextualizadas, pero de acuerdo a la jerarquía. Siempre enmárquense en esto. Paréntesis, corchetes y llaves. ¿Que cuándo los puedo colocar? De acuerdo al contexto, de acuerdo a la estructura. Hay veces que las estructuras ya no las van a dar
de hecho, listas con la jerarquía de signos de agrupación, o hay veces hay que construirlas. Si me la dieran a mí, por ejemplo, en un lenguaje natural, pues que eso es lo que ustedes van a ejercitar en este capítulo. Ustedes le dan un lenguaje natural, cualesquiera sea, y llévelo a un lenguaje simbólico como este. Entonces ahí es donde usted tiene que partir de qué enlaces, con qué enlaces toma a consideración, si la conjunción, si la negación, si el bicondicional o el condicional, etcétera, y cómo la jerarquía de signos de agrupación también juega ese papel importante de cómo yo respeto esa jerarquía para independizar una u otra frase, ¿sí? Y respondiendo la primera pregunta, y creo que respondí la segunda, la doble negación, ¿no? El no, no, P, no, no, P. O sea, yo puedo decir acá no, no, P. Esto es en un lenguaje simbólico, ¿no? Esto es en un lenguaje simbólico. Pero usted también puede revisar diferentes elementos acá y es atendiendo al lenguaje natural, a un lenguaje natural fundamental. ¿Cómo se leería? No, no, P. Si yo dijera, por ejemplo, que P es que Luis es matemático, matemático. Luis es matemático. Yo digo eso. Esa es mi proposición simple. Recuerden que las proposiciones simples se declaran afirmativas. Ya que sea verdad o falsedad, eso pues es de acuerdo al contexto. Pero Luis es matemático, listo. Si yo la menciono, no P, en lenguaje natural digo, pues Luis no es matemático. ¿Ya? Estoy garantizando la negación de ella. Y si yo ya le conecto una doble negación, pues yo digo acá, y aquí hay que estructurar esto algo tan importante, y aquí es donde se juega, hay un juego de palabras. Aquí usted se la juega así. No es cierto que, no es cierto que qué, que no pe. Mire esto, esto le enmarca esta opción. No es cierto que, esta primera negación acá, no es cierto que, y por eso es tan importante el paréntesis. Usted no me vaya a colocar esto así, porque eso no le dice a usted nada. Ah, menos por menos de me da más. Por ley de signos, así, claro. No fregues. Ojo con eso. La simbología es importante, muchachos. Respetar, y eso viene desde la escuela, viene desde por allá, del colegio. El desconocer una jerarquía tan simple como esta, pero respetarla da mucho de qué hablar. No es cierto que Luis no es matemático. No es cierto que Luis no es matemático. Ya, aquí está la doble negación. Que en otras palabras, es decir, que Luis es matemático por leyes de, de la lógica, que eso lo van a ver ustedes más adelante dentro de las leyes de inferencia. Creo que con eso aclaro mucho la inquietud de los dos compañeros acá en el chat, estimados estudiantes. Entonces creo que ahí vamos por buen camino. Ahí vamos por buen camino. Esto es de práctica, reitero, pura, pura práctica. Bien, me quiero enmarcar en estos aspectos fundamentales de las tablas de verdad para que podamos entender un poco más alusivo a esta sección. Veníamos hablando de la conjunción P y Q, ¿cierto? La proposición compuesta P y Q, independientemente de quién sea este primer componente de la conjunción y este segundo, pueden ser proposiciones simples, compuestas, negadas, la estructura que sea. Entonces, ambas proposiciones, si son verdaderas, generan una proposición compuesta verdadera. El resto de las combinaciones para P y Q van a generar falsedades. Así se aprende la tabla de la conjunción. Si ambos componentes son verdad en un discurso, van a generar un discurso verdadero como proposición compuesta. El resto de las opciones son falsas. La disyunción, si ambas proposiciones P y Q, ambos componentes, son falsos, generará una falsedad en esa proposición compuesta. Las demás opciones serán verdaderas. Así se aprende. No se me aprenda esto que entonces verdadero más verdadero, entonces me da verdadero, que verdadero más falso me da falso. No.
Miren los rojitos que ustedes ven acá, esas son las claves. Y como yo la estoy hablando, así es que se aprende. Miren la condicional, antecedente P consecuente Q. Si el antecedente es verdadero y el consecuente Q es falso, me va a generar que esa proposición compuesta es falso. Las demás opciones van a ser verdaderas para dicha proposición compuesta en ese discurso, cualesquiera sea. Y el bicondicional, si ambas proposiciones son verdaderas o ambas proposiciones son falsas dentro de un discurso, van a generar verdades y las demás opciones van a ser falsas. Así se aprende. Igual esto no se aprende así de la noche a la mañana. Se aprende con la práctica, señores. Con la práctica. Eso no se aprende así como rezando el rosario. No. Práctica. La práctica es el maestro, la ejercitación. Por eso les dije ahorita, guarden esto, ténganlo ahí en una fotico guardadita, en una ficha holográfica, anótela, porque vamos a ir a la práctica cómo construir una tabla de verdad. La tabla de verdad, para ser muy contundente, tiene una estructura importante y me quiero enmarcar en este aspecto fundamental acá. Eh, Quiero detenerme en esta sección. Me disculpan para atender a los tiempos, ¿no? Nosotros, compañeros, también pues van a atender su intervención enseguida, pero atendiendo a los tiempos, la tabla de verdad tiene una estructura importante y es la siguiente, es la siguiente. Uno siempre se tiene que enmarcar en el número de proposiciones que usted tenga, número de proposiciones simples que usted tenga, número de proposiciones simples que las vamos a denotar con la letra N minúscula. También nos tenemos que enmarcar en el número de filas y también en el número de columnas que tiene esa tabla de verdad, ¿sí? El número de columnas. Siempre se tiene que fijar en ese aspecto. Entonces, uno, a la luz de esta sección, ¿cómo construir una tabla de verdad? ¿Cierto? Para cualquier escenario que nos marquemos. Me quiero postular, perdón, acá eh, en esta parte, en este ejercicio. Perdóname, yo me voy alejando un poquito más, pero quiero atender a cómo construirla, ¿sí? Y me quiero ir en este ejemplo y ahorita revisamos lo que es tautología, contradicción, pero me quiero ir a un ejemplo muy práctico, perdónenme acá, de esta sección. Por decir algo, me quiero llevar este ejemplo. Perdónenme acá, yo me llevo esta sección. Me voy a llevar este caso para esta parte práctica. Me lo quiero llevar por acá, ¿cierto? Ojo con esto, no me pierdan de vista esto. ¿Número de qué? De proposiciones n minúscula, número de filas, número de columnas. ¿Que cómo construyo yo esta tabla de verdad? Porque aquí me dicen, sea la expresión simbólica P y Q, entonces no Q y R. Perdón. ¿Cómo construyo yo una tabla de verdad de estas? ¿Cómo construyo yo eso? Manualmente, porque usted también puede hacerlo en el simulador de lógica, que ahorita otros maestros nos van a explicar a la luz de esta parte cómo lo haríamos. Pero ¿cómo lo puedo hacer manualmente? Entonces uno siempre se tiene que enfocar en analizar cuántas proposiciones simples hay. ¿Cuántas proposiciones simples hay? Pues detecto que hay P, detecto que hay Q, detecto que hay R solamente. Profe, ¿y en dónde queda la proposición negada? ¿Esta qué? No, recordemos que yo les dije ahorita, toda proposición simple se declara afirmativa, se enuncia de manera afirmativa, sin negaciones, porque ya pierde el hecho de que sea simple. Sí, incluso muchos autores lo anuncian y dicen que cuando aparece con la negación ya se dice que es compuesta. Si esto ya es una proposición compuesta porque la estoy negando. Autores dicen eso. ¿Listo? ¿Cuántas proposiciones simples hay? Tres. Simples. Ahora bien, número, ese es como el primer paso que usted detecta. Primer paso. Segundo pasito, detectar el número de qué? De filas.
Y el número de filas se determina con esta fórmula matemática que es 2 a la n. ¿Se acuerdan de la potenciación, la famosa potenciación? 2 elevado a la ¿qué? A la 3. Este n es 3, el número de proposiciones. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. El exponente les indica a ustedes la cantidad de veces que se multiplica la base por sí misma. ¿8 qué? 8 filas tiene que tener esa tabla de verdad, ¿cierto? 8 filas. Ahora bien, número de columnas. Número de columnas. Que muchos estudiantes no se fijan en eso, sino que van construyendo, me perdonan la expresión que utilizo, construyen la tabla de verdad como muy a la carrera, muy a la loquita, así, y ya. Pero no se fijan en esto, sino que se fijan solamente en el primer paso y en el segundo. Ojo, el número de columnas también es importante, porque ahí, aquí es donde más se pegan los estudiantes. Aquí es donde más se pegan. Número de columnas, la determina quién. El argumento que me estén dando, que es este argumento. Y por eso hago énfasis en la jerarquía de signos de agrupación. Como pueden observar ustedes aquí en pantalla, solo aparece el paréntesis. Solo aparece el paréntesis. ¿Sí? Aquí no hay corchete, no hay llaves, pero de todas maneras hay una jerarquía. Estoy respetando, estoy haciendo alusión a ello separar, para separar los espacios contundentes de cada uno de los cajoncitos que vemos aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces, me explico. Primero, primer columna que usted tiene que tener en cuenta es, primero coloque las proposiciones simples en orden alfabético. P, Q, R. En orden alfabético. Esa es la secuencia común. P, Q, R. ¿Cuántas columnas van? Una, dos, tres. Ya tiene tres columnas hasta ahora. Ahora empiece a declarar ya conjuntos de proposiciones compuestas o las negaciones. Si usted detecta negaciones, entonces mire primero las negaciones. ¿Qué negación hay ahí? Solamente la negación de Q. Es la única negación que hay. P, Q, R, negación de Q. Cuarta columna. Listo. Siguiente, empiece ya a formar, a mirar cómo se están enlazando esas proposiciones simples. Sea, analice las proposiciones compuestas, ¿ya? Entonces analice quién está ahí de por medio. Por ejemplo, de izquierda a derecha tenemos acá P o Q. Enciérrala entre paréntesis. Otra columna más. ¿Cuál sigue a continuación? ¿Cuál sigue a continuación? ¿Qué otra columna sigue? No Q y R. Mírala acá. Esta que estamos por acá notando. Analice los conectores. ¿Cómo estoy conectando esas primeras columnas entre sí? Entonces, declárelas, ¿sí? De izquierda a derecha es lo más sugerible. Listo. ¿Qué sigue a continuación? Ya toda la proposición compuesta completa, o sea, todo el argumento, que en este caso sería P o Q, entonces, no Q y R. Listo. Es importante siempre fijarnos en ese aspecto, ¿sí? Fijarnos en ese aspecto. Listo. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas. Porque eso ya a usted le va a aperturar mejor apreciación en el desarrollo de la misma, en el desarrollo de la misma, para poderla construir. Que ahí es donde yo me quiero atender, ¿sí? Me quiero atender acá y vamos a construirla rápidamente. Tenemos acá algo muy sencillo, tenemos P o Q, tenemos aquí, voy a copiarla, P o Q. Entonces, tenemos aquí no Q y R, no Q y R. Esa es la proposición. Listo, entonces analicemos acá. Entonces empecemos a construir nuestra tablita de verdad
muy fácil, demasiadamente sencillo. Entonces yo sugiero que hagan una tablita básica, ¿sí? Manualmente. Háganla en Word, Excel, como ustedes lo quieran hacer, pero bien organizado, cosa bien hechecita. Yo lo voy a hacer aquí por efectos de rapidez, a tratar en marco. ¿Cuántas filas dijimos? ¿Cuántas filas? 8, ¿cierto? 8 filas y 7 columnas. Entonces, 8 filas. Entonces, aquí primero coloco las proposiciones P, Q, R, no Q, y vamos a enlazarlas inicialmente. Tenemos acá entonces esta opción, la separamos. No les dé pereza hacer esto, es algo muy sencillo. Tenemos acá no Q, sepárala acá y empieza a armar las compuestas. ¿Cuáles son las compuestas que dijimos hace un instante? P o Q. Tenemos la otra que sería no Q, no Q y R. Y tenemos la grande que sería P o Q, entonces no Q y R. Entonces vamos a separarlas para que las aprendamos a distinguir acá en este escenario. Es algo muy, muy fácil de hacer. Ahora sí, miremos entonces las filas. ¿Filas cuántas son? 8, si no estoy mal. 8 filitas. 8 filitas, entonces 8 filas fuera de la primera, porque la primera es para colocar la estructura. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, vamos a ver, 4, 5, 6. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Creo que ahí están las 8. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta en el chat, como todo está claro hasta el momento. Me gusta saber las versiones de nuestros estudiantes también. Todo estaba quedando claro. ¿Vamos bien? Pues surgen varias preguntas, pero pues la cuestión es que por tiempo también nos faltarían leyes de diferencia, Sí, entonces Eso. nosotros las exactamente, vamos estaba pensando. contestando uno a uno cada estudiante en el chat, entonces, profe, tú puedes Ujú. avanzar. Listo, perfecto. De todas maneras, hacemos claridad en nuestra red de tutores que siempre va a quedar la grabación y se les estará compartiendo, ¿sí? Se las va a compartir para que ustedes puedan revisarlas cuantas veces deseen. Entonces aquí, el truquito que yo les decía, ojo con esta sección. ¿Cuántas filas tiene? 8. Perdón. ¿Cuántas filas tiene? 8 filas. 8 filas. Usted necesita saber aquí cuántas verdades tiene que colocar. Porque hay gente que coloca aquí que 4 verdaderas, que 4 falsas, que 2 verdaderas, que 2 falsas. ¿Y eso como por qué? O sea, eso realmente por qué funciona así. ¿Por qué funciona así? Entonces, analicemos. Entonces, muy claro. 8 divídalo por 2, porque usted sabe muy bien que tiene dos opciones, o que sea verdadera o que sea falsa. 8, el número de filas la voy a dividir por dos opciones. ¿Cuáles dos opciones? Que sea verdadera o que sea falsa. ¿Y eso cuánto le da? 4. 4 por 2, 8. Listo, 4. Ah, ¿eso qué significa? Que en orden alfabético PQR, la primera proposición simple P va a tener 4 verdaderas y 4 falsas. Ese es el truquito. Ahora, vuelva y divida ese 4 entre 2. Claro, ¿por qué entre 2? Porque tenemos dos opciones, de verdad o falsedad. ¿Y cuánto le va a dar? 2. 2 por 2, 4. 2 verdaderas, 2 falsas, y las va alternando así hasta finalizar columna. 2 verdaderas, 2 falsas. Queda claro, y vuelve y juega. Seguimos dividiendo hasta agotar las proposiciones simples. Verdadero, falso. 2 y 2, 1. 1 por 2, 2. ¿Eso qué significa? Que tenemos acá una verdadera, una falsa y alternamos hasta finalizar columna. Verdadero, falso, verdadero, falso. Si me equivoco, por favor, me corrigen. Este es el truquillo que llamamos truco. Que a veces casi por ahí nunca lo explican.
para serles honesto. Yo por lo menos en el colegio nunca lo aprendí, ni en la universidad tampoco. Eso es la cancha, pues, o la lectura adicional que uno tenga. Aprendimos en nuestra tabla de verdad de la negación que el negar una verdad es colocar la falsa, o negar una falsa es colocar la verdadera, la negación de Q. Tengo la columna de Q, dos verdaderas, dos falsas, y así alternando hasta finalizar columna. Entonces, pues, la negación de Q, ¿cómo se construye? Pues, si las dos primeras son verdaderas, pues la negación sería que las dos primeras tengan que ser, ¿qué? Falsas. Las dos son falsas, su negación es verdadera, verdadera, y así alternamos. Verdadera, verdadera, pues su falsedad acá encontramos, falsa, falsa, y falsa, falsa, pues su verdadera en torno a su negación, porque estamos negando Q. Ojo, siempre mire la columna respectiva, negando Q. Pues me tengo que ubicar en Q, no me tengo que ubicar en otra proposición. Estoy negando Q, ¿sí? Por eso le dije, guarde esas tablas de verdad ahorita que yo les indiqué. Guárdenlas, ténganlas ahí, por si no se las va aprendiendo así de lleno. ¿Listo? Ahora, P o Q. ¿Cómo sería P o Q? ¿Cuál sería P o Q? ¿Qué dicen ustedes? La disyunción, esa es una disyunción. Entonces nos tenemos que fijar en esta, P o Q. ¿Qué dijimos ahora? Que la disyunción va a ser falsa si ambas proposiciones P y Q como tal son falsas simultáneamente. Mírenla acá. Falsa, 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 falsa. P o Q. Estamos hablando de P, Q con este enlace de la disyunción o la O. Entonces, si ambas opciones P o Q son falsas, pues garantizo la falsedad en la proposición compuesta. Y las demás opciones, que no hay ninguna más falsa, falsa aquí, las demás opciones, ¿cómo van a ser? Pues verdaderas, ¿ya? Verdaderas. Eso es todo. Así se aprende. Así se aprende este tipo de instancias. Ahora, no Q y R. Tengo que analizar no Q, primer componente, y la R, segundo componente. En una disyunción, perdón, en una conjunción, que es esta, no Q y R, en una conjunción, ambos componentes, si ambos componentes, no Q y R, son verdaderos, toda esta proposición es verdadera y las demás opciones son falsas. Ojo con eso, reitero, no Q y R. Busquemos las que son verdaderas. Véala acá, tenemos una aquí, ambas verdaderas, no Q y R, verdaderas, y tenemos otra por aquí. O sea que esas dos opciones son verdades. Y el resto, como yo ya no detecté más verdaderas, en particular entre no Q y R, me van a generar ¿qué? Falsedades. Eso es todo. Falsedades. En ese discurso. Falsedades. Facilísimo ahí. No hay nada del otro mundo. Ahora bien, ojo que estoy detectando conectores. Estoy detectando conectores para aplicar las tablas de verdad básicas. Ahora, ¿qué detecto yo acá? Ya toda la molécula, por decirlo así, la proposición molecular o toda la proposición compuesta. Detecto la molécula, por decirlo así, con un condicional. ¿Entre quién? Entre P o Q, que es esta opción, entre P o Q y no Q y R. Este es el antecedente y este es el consecuente, ¿cierto? ¿Qué dijimos ahora de la tabla de verdad del condicional? Que si el antecedente es verdadero, o sea, P o Q es verdadero, y el consecuente no Q y R es falso, toda la proposición es ¿qué? Falsa. Toda la proposición condicional va a ser falsa. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, toda esta proposición molecular va a ser falsa. Entonces, ¿qué se cumple? Analicemos. ¿Verdadero o falso? Mírenla acá, ya tengo la primera. ¿Verdadero o falso? Me genera falso. Lo mismo en el segundo cajón. ¿Verdadero o falso? Me genera falso. ¿Verdadero o falso? Me genera una falsedad. Estas también. Falso, falso. Las demás opciones, como no son que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, no al contrario, ojo con ese error. Primero detecta el antecedente y segundo detecta el consecuente. No lo vaya a hacer al contrario, que es un error común. Ojo con eso, ¿sí? Me vuelvo hasta cansón con eso, pero usted detecte el antecedente y
detecta el consecuente. Antecedente, si es verdadero, en un condicional y el consecuente es falso, genera falsedades. De resto, todas las opciones son ¿qué? Verdades dentro de un contexto como tal. Para finalizar, podemos decir si es tautología, si es contingencia, si es contradicción, el argumento. ¿Cómo sé yo que en la última columna, al tener unos diversos valores de verdad, sé cuál es esta? Si es esta o esta, si es contradicción, contingencia o tautología. Una tabla verdad genera una tautología si mirando la última columna, o sea, todo el argumento, todos sus valores de verdad son verdades. Si todas fueran verdades aquí, todas, eso se caracteriza como una tautología dentro de un discurso lógico. Es una contingencia. Esta tabla sería una contingencia si hay diversas combinaciones de valores de verdad. Por ejemplo, de hecho, esta lo es. Es una contingencia. Hay combinaciones de verdades y falsedades. ¿Sí? Esto es una contingencia. Este argumento genera una contingencia en su tabla de verdad. Y si fuera contradicción, es porque la última columna en torno a sus valores de verdad, todos fueran falsos. Falso, 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 falso. Todos, todas las filas. Entonces, que quede muy claro, en este caso, para nuestra instancia, ¿esto genera qué? Una contingencia. Este argumento genera una contingencia dentro de un discurso. Espero haya quedado muy claro el constructo de las tablas de verdad de manera manual. Obvio, se adquiere con práctica. Ya los dejo en manos de nuestros compañeros acá para el resto de la versión de esta conferencia para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Por favor, me confirma si están viendo la pantalla en este momento. Señora, buenas Perfecto. noches, profe. Así es. Excelente, Muy profe. Muy buenas, bien. muy buenas noches. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio 1, es decir, un ejemplo muy parecido al ejercicio 1 de la tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Bueno, a continuación encontrará la proposición simple y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Recuerden que en esta tarea están ustedes en el foro organizados en un grupo de 5 estudiantes, pero el trabajo es individual. El foro es ese apoyo donde usted puede compartir los aportes de la letra que eligió. Recordemos que los ejercicios están organizados en ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. Y cada ejercicio trae la letra A, B, C, D, E. Entonces, si usted elige la letra A, un ejemplo, va a hacer el ejercicio 1A, ejercicio 2A, ejercicio 3A, ejercicio 4A. Entonces, este es un ejemplo muy, muy parecido que a ustedes les va a servir para trabajar el ejercicio. Entonces, aquí nos dan un argumento. Nos dan unas proposiciones. Entonces aquí encontramos las proposiciones. Las voy a leer. R, la inteligencia artificial detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. S, la inteligencia artificial puede mejorar la precisión en la detección de virus. T, la inteligencia artificial identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Y un lenguaje simbólico. Entonces, observen bien, ¿qué es R dos puntos? Una proposición. Esta es la forma como la notación, como lo escribimos, en minúscula. R dos puntos, S dos puntos, T dos puntos. De pronto le puede aparecer P, Q, R, ¿sí? Recuerden que las letras que usamos son P, Q, R, S, T. Las utilizamos, en la forma como expresamos las proposiciones y también en minúscula.
Y acá está el lenguaje simbólico, entonces paréntesis, negación de R, o S, cerramos paréntesis, entonces T. Este es un ejercicio. A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuestas a los siguientes ítems. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas proposiciones y este lenguaje simbólico? Entonces, debemos escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural. Este lenguaje simbólico lo debemos llevar a un lenguaje natural, es decir, donde está la letra, donde está el conector, lo vamos a cambiar por toda la proposición o la equivalencia del conector, ¿cierto? En el lenguaje natural. ¿Qué vamos a hacer? Generar una tabla de verdad, tal como el profesor la explicó, que fue muy, la explicación fue muy clara, ¿sí? Vamos a hacer esa tabla manual y vamos a hacer la tabla en el simulador. Recordemos que este ejercicio debemos hacer un videíto de unos 5 minutos donde hacemos una presentación en inglés y en español hacemos la explicación del ejercicio. Entonces vamos a continuar acá. Bueno, entonces tenemos el lenguaje simbólico. Recuerden que teníamos las proposiciones acá, ¿verdad? Entonces, tenemos la proposición. Aquí tenemos la negación de R. Es decir, que donde está la R vamos a cambiarlo por la inteligencia artificial, detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. Voy a hacer el ejercicio aquí, viendo las proposiciones y haciendo ese lenguaje natural, viendo las proposiciones y observando el lenguaje simbólico. ¿Les parece? Entonces, este símbolo, ¿cierto? Este conector me está representando la negación, ¿cierto? Entonces, o sea, un no. Nos toca negar la proposición R. Recordemos que cuando tenemos las proposiciones aquí, RST, ellas están en su estado afirmativo. ¿Sí? La inteligencia artificial detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real, entonces debemos negarla. Nos vamos para acá. ¿Qué más ocurre aquí? Entonces, si la inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real, tenemos acá la negación de R, ¿cierto? Esta es la disyunción, que es una O. Sigue la proposición S, puede mejorar la precisión en la detección de virus. ¿Qué conector sigue? La flechita, que lo reemplazamos pues por su equivalencia, que es entonces, y la proposición T, que es la inteligencia artificial, identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Y hemos construido el lenguaje natural de este lenguaje simbólico que nos dieron en el ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer ya la tablita pues más rápido porque pues ya tuvimos la explicación excelente que nos dio el tutor. Entonces tenemos aquí el lenguaje simbólico, que es con el que vamos a hacer pues todo el encabezado de la tabla, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que observar cuántas proposiciones tenemos. Tenemos cuántas proposiciones, R, S, T. O sea, tenemos 3 proposiciones acá. Lo que quiere decir es que ya 3 proposiciones nos hacemos la idea del tamaño de nuestra tabla, o sea, del número de filas. Utilizando la ecuación, ¿cierto? 2 a la n, entonces tenemos 8 filas, como las observamos acá. Ese es el tamaño que va a tener mi tabla. ¿Por qué? Porque tengo 3 proposiciones. ¿Cuáles son? R, S, T. ¿Listo? Esa era una pregunta que estaba en el chat. No, me decían que algunos van a tener PQR, ¿sí? Pues estas son sus proposiciones, PQR. ¿Cómo las vamos a organizar? Pues las vamos pues a ordenar, ¿sí? Entonces tenemos RST en el encabezado. Siguen las negaciones si las tenemos. Si hay proposiciones negadas, continuamos escribiendo la negación. En este caso tenemos la negación de R.
aquí la tenemos, que continúa los paréntesis. Entonces, ¿qué paréntesis sigue? Este, que es la negación de R o S. Y finalmente escribimos pues todo el ejercicio, que es donde vamos a obtener el resultado. ¿Listo? Entonces, la combinación para una tabla que tiene 3 proposiciones y que desde luego pues tiene 8 filas va a ser para la primera columna, es decir, para la primera proposición, vamos a tener 4 verdades y 4 falsedades. En la segunda columna, es decir, para la proposición S, la combinación van a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la siguiente, la combinación va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Ahora, vamos a negar a R. Entonces, observamos la columna de R. Y lo observamos acá, la columna de R. Vamos a negar. ¿Qué es negar? Pues si yo tengo el valor de mi proposición es verdadero, pues la negación va a ser falso. Y lo opuesto, si el valor de mi proposición es falso, ¿cierto? Si es falso el valor de verdad, pues al negarlo, pues ese valor se va a convertir en verdadero. Por tal razón, si observamos la columna R, ¿cierto? Las 4 primeras verdades pues nos dan falso y las siguientes falsedades pues nos dan verdaderos. Y hemos obtenido la negación de R. Ahora nos vamos para la siguiente columna. Mire, observemos que vamos aquí a trabajar la negación de R o S, donde tenemos a R y donde tenemos a S, ¿cierto? Aquí tenemos las 2 columnas, eso sí, debemos ser cuidadosos, de pronto no resultemos pues tomando una columna que no sea. Entonces, en estas 2 columnas vamos a prestar nuestra atención, vamos a poner esa atención y desde luego en la tabla de la conjunción. ¿Qué ocurre en la tabla de la conjunción? Pues ocurre que solo tenemos un caso, ¿cierto? Que nos da falso en la conjunción, que es cuando los 2 valores son falsos. De resto, si hay una verdad, el resultado es verdadero. Entonces, en la conjunción, perdón, en la disyunción, porque esta es una O, en la disyunción obtenemos verdadero siempre y cuando haya una verdad. Si las 2 son falsas, me da falso. Entonces empezamos, ¿cierto? Sí, efectivamente, la primera me da verdadero, verdadero, falso, falso, pues obtenemos falso, falso, y por acá obtenemos verdadero. Entonces continuamos para ya obtener el resultado de esta tabla. Debemos concentrar nuestra atención en la columna anterior, mire, la negación de R o S, y la columna de T. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta tabla, en este condicional? Recordemos que solo es falso la combinación verdadero, entonces falso. Es la única que me da falso y las demás me dan verdadero. Entonces debemos ver, aquí debemos ser muy cuidadosos porque debemos observar las columnas en el orden en que están. Entonces primero vamos a ver la columna anterior a la última y después vemos la columna de la proposición T. ¿Listo? Y obtenemos entonces este resultado que es una combinación de verdades y falsedades y que recibe el nombre de contingencia. Seguido de esto, de esta tabla manual, vamos a ir al simulador donde vamos a escribir el ejercicio con el objetivo de poder confrontar ese proceso que aquí se hizo, confirmarlo en el simulador. Entonces ingresamos acá al simulador, escribimos, ¿cierto?
Al paréntesis, miren, esta parte del simulador tenemos los conectores lógicos, aquí están los paréntesis y en esta parte tenemos las proposiciones. Entonces, este ejercicio va en mi ejercicio, paréntesis, continúa la negación, está la proposición R, tenemos la O, ¿cierto? Aquí tenemos el símbolo de la O, tenemos la proposición S y cerramos el paréntesis, sigue el entonces y la proposición T. Oprimimos Enter y nos genera aquí en esta parte la tabla, ¿cierto? Pues con la diferencia que está en inglés y las verdades se representan con la T y falso pues con la F. Tomamos un pantallazo o recortamos y lo colocamos en nuestro trabajo que nos quedaría de la siguiente forma. ¿Listo? Recordemos que el link de los simuladores está en el anexo 2 y también los podemos ver en el Padlet con un hermoso video de explicación, tutorial, que nos enseña cómo manejar estos simuladores. Bueno, aquí quedó la explicación del ejercicio 1. No olvide que este ejercicio es el que lleva el video. Es un video corto de unos 5 minuticos donde usted hace su presentación sencillita en inglés y explica el ejercicio 1 pues en español. Bueno. Profe Clay, aquí están escribiendo los estudiantes que cómo ingresan al simulador. Eso será posible y podamos compartir por acá entonces el link. O sin embargo, hacer un repasito. Bueno, les cuento que el link del simulador es que en este momento aquí no me deja tomarlo de la presentación, pero el link se encuentra en el anexo 2, también lo tenemos en el Padlet del curso. Recordemos que el link del Padlet lo hemos colocado en el foro, lo hemos compartido en el foro. Ustedes ingresan al link del Padlet y tenemos ahí los links del simulador. ¿Listo? Me disculpan, en este momento no me deja, no puedo copiarlo, se me vuelve a abrir. Bueno, Sí, tenemos señora, de muchas gracias. pronto, bueno. Bueno, recordemos que con la explicación de hace un momento nosotros trabajamos ejercicio 1 y ejercicio 2. O sea, prácticamente tenemos la mitad de la tarea. Si nosotros entendimos lo que nos hablaron hace un momento, pues vamos en el 50%. Vamos a la explicación del ejercicio 2. Entonces les cuento qué van a observar ustedes en el ejercicio 2. A continuación encontrarán los argumentos para el desarrollo del ejercicio 2. Esto es un argumento y estos son los ítems, lo que debemos hacer con ese argumento o párrafo, estrofa que ustedes encuentran ahí. ¿Qué vamos a hacer? Dice, la inteligencia artificial se utiliza en la monitorización de la calidad del aire para detectar niveles contaminantes. O si la calidad del aire no mejora en las áreas urbanas, entonces la contaminación del aire tiene efectos negativos en la salud de la población. Entonces observemos que nuestro argumento pues está constituido por proposiciones y tenemos conectores, ¿cierto? A partir del argumento que haya seleccionado deberá dar respuesta a, bueno, ¿qué vamos a hacer con el argumento? Eso es fundamental, hacer una lectura, ojalá despacio y completa de todo para que no se nos quede nada sin contestar. Vamos a definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Entonces, aquí las podemos. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Les voy a mostrar con el cursor, ¿cierto? Tenemos acá una proposición. La IA se utiliza en la monitorización de la calidad del aire para detectar niveles contaminantes. Aquí tenemos una proposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque encontramos hoy sabemos que es un conector. O sea, me está conectando con otra proposición. Entonces aquí ya tenemos una proposición.
Seguido tenemos aquí otra proposición, si se dan cuenta, porque yo ya observé el conector. ¿Listo? Es decir, tenemos tres proposiciones, pero ojo, hay una proposición que está negada, ¿sí? Entonces, tenemos dos proposiciones, tres proposiciones, pero esta proposición tiene negación. Entonces, cuando hagamos esa lista, las colocamos en su estado afirmativo, ¿sí? Primero, definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen. Ya de cierta forma aquí hicimos como esa ubicación de cada proposición. Bueno, también identifique los conectores. A ver, tenemos una disyunción o tenemos una negación, ¿cierto? Que ya sabemos el símbolo que utilizamos. Y tenemos un entonces, que es el condicional, la flechita. Entonces, ya estamos, mira, ya llevamos el punto casi que terminado. Y luego vamos a construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Entonces, esta parte, realmente esta parte, su estructura es un lenguaje natural, lo vamos a llevar a utilizar pues ya la letra, ¿cierto? El símbolo para representar este argumento. Entonces nos vamos a resolver. Bueno, ya tenemos aquí organizadas esas proposiciones, entonces la IA se utiliza en la monitorización de la calidad del aire para detectar niveles contaminantes. La llamamos RST, pero si alguien la llamó PQR, pues organiza, recordemos que es en letra minúscula, ¿sí? S, la calidad del aire mejora en las áreas urbanas. Y también cuando hacemos el listado de proposiciones simples, siempre las organizamos en su estado afirmativo. Y T, la contaminación del aire tiene efectos negativos en la salud de la población. Tenemos las proposiciones. ¿Cuáles eran los conectores? Si recuerdan, la O, el no y el entonces. Aquí los tenemos. Ellos se denominan la O, ¿cierto? Una disyunción, símbolo parecido a la V. El no, que teníamos en el argumento, el no es una negación y pues podemos utilizar este símbolo o el de el otro, ¿cierto? Que es de forma de angulito, que es este. Y condicional, que era la flecha. Ahí tenemos los tres conectores que intervenían en el argumento. Y pues llevamos, desde luego, con estas proposiciones, las ubicamos en su lenguaje simbólico correspondiente, que es R o paréntesis, la negación de S, entonces T, cerramos paréntesis. Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo va todo? ¿Será que voy muy rápido? Muy rápido. ¿Tenemos de pronto alguna pregunta, algo que... Bueno, ya por motivos también de tiempo no vamos a poder dar respuesta a todas las preguntas, pero quiero invitarle a los estudiantes que en la grabación de esta webconferencia ustedes van a tener a la mano para que también puedan revisarla más adelante, ¿no es cierto? Aquí hay una pregunta y dicen que se necesita verse el estudiante en el video. ¿Me repite, por favor? Que si es necesario que el estudiante se vea en el video Ah, cuando está sí. explicando el ejercicio. Sí, se debe ver de frente, no debe utilizar ningún filtro, ¿sí? Entonces debe tener pues su carita despejada. Entonces sí es importante y de hecho que es una forma pues para nosotros tener ese acercamiento con ustedes. ¿Listo? Bueno, y aquí dice José David que por qué la presentación debe ser en inglés. Ah, bueno, recordemos que el inglés es ese idioma transversal, ¿cierto? Nosotros, pues es muy sencillo. También en el Padlet tenemos un video que explica, inclusive nos da ese parrafito, que es el nombre, bueno, el saludo, el nombre, la edad, el programa que estudia, no es más. Listo, profe, yo creo que podríamos continuar.
porque ya se nos Bueno, va a acabar el tiempo en la web. perfecto. Perfecto. Entonces tenemos acá, muchachos, ¿qué pasa en este ejercicio? En este ejercicio se debe llevar pues el ejercicio y realizar una tabla en el simulador. Entonces ustedes pues observaron que es muy sencillo, se ubican pues las proposiciones, los conectores, los paréntesis y se genera la tabla. ¿Listo? Bueno, el tema que ya corresponde al ejercicio 3 y 4, recuerden, ya trabajamos ejercicio 1 y 2. Ahora nos vamos para el tema de reglas de inferencia. Entonces, las reglas de inferencia pues son esquemas básicos de inferencia deductiva. Estas reglas nosotros las utilizamos. Lo que pasa es que como no las materializamos en una fórmula matemática, no las vemos ahí simbólicamente, pero son situaciones que se están presentando unas más que otras. Entonces, las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Premisas son razonamientos. Entonces, a partir de unos razonamientos llegamos a una conclusión. Para poder demostrar un argumento por leyes de inferencia, la tabla de verdad debe dar una tautología, es decir, si recuerdan que hay unas tablas que dan contingencia, otras que dan una contradicción, pero hay unas que dan todo verdadero, obtenemos una verdad absoluta. Ellas se pueden demostrar a través de las leyes de la inferencia. A continuación se nombran algunas reglas de inferencia que constituyen el grupo básico de las reglas de inferencia. Estas son unas reglas que nosotros pues utilizamos. Acá en el curso las utilizamos, entonces se las mostramos. Si de pronto pueden tomar un pantallazo, una foto, porque esta imagen es bien, es clara, es muy práctica. Entonces, seguido de estas leyes, pues voy a empezar a hablar de cada una. Entonces no me voy a tener ahí, sino me voy a cada una aquí a desglosarla, ¿listo? O sea, de esta imagen voy a coger cada ley de inferencia. Bueno, pues como estos son unos razonamientos, ¿cierto? Tiene su estructura, por eso es una regla, se consolida como tal. Entonces, el modus ponendo ponens, pues para no escribir todo el nombre tan largo, ¿cierto? Podemos escribir MPP. Y ya nosotros todos entendemos que hablamos del modus ponendo ponens, que es afirmando, afirmo. Si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. Bueno, primero observemos la ley, la regla. Observemos la regla, ¿cierto? A trae un condicional, es lo primero. Hay una premisa, tiene una premisa, dos premisas, pero la primera interviene un condicional. Para que seamos poniendo pones, vean, mire, tenemos un condicional. ¿Qué pasa con la siguiente? Ah, tenemos la P, que es la primera proposición de esta premisa, P. Pero cuando tenemos el condicional, esta premisa se llama antecedente y esta premisa se llama consecuente. ¿Sí? Porque hay una condición, hay un antecedente, entonces hay una consecuencia, un consecuente. Entonces, si tenemos el antecedente, concluimos el consecuente. Entonces, este modus ponendo pones, ocurre, yo creo que es una de las reglas que está ocurriendo más todo el tiempo. No sé ¿qué pasa si uno paga la factura del teléfono, ¿cierto? Mi P, mi proposición, pues entonces tengo el plan funcionando, ¿cierto? Todo el mes, pago la factura del teléfono, se concluye, tengo minutos, ¿cierto? Todo el mes, mi plan. Mire que esto está ocurriendo, ¿sí? Pero no siempre vamos a encontrar P, entonces Q, tengo P y concluyo Q, o sea, me da como resultado Q. No, de pronto, mire, también podemos tener la negación, pero se debe mantener su estructura P, entonces negación de Q, premisa siguiente P y obtengo negación de Q, que es el consecuente. Negación de P, entonces Q, tengo el antecedente, ¿cierto? La otra premisa es el antecedente y la conclusión es el consecuente. ¿Sí? Negación de P, entonces negación de Q, negación de P y obtengo como conclusión negación de Q
No quiere decir que siempre vamos a encontrar la P y la Q. Podemos encontrar R, entonces S, R, se concluye S. Entonces, en el lenguaje natural, P dos puntos, Cali es la capital de la salsa. Q, la gente de Cali baila salsa en discotecas. Ahora organicemos en esa expresión cómo nos quedaría. Si Cali es la capital de la salsa, entonces la gente de Cali baila salsa en discotecas. Cali es la capital de la salsa. Por lo tanto, se concluye, la gente de Cali baila salsa en discotecas. Bueno, se ha explicado la primera regla de inferencia. Bueno, vamos a ver la siguiente, un modus tollendo tollens. ¿Cómo la podemos llamar? Con sus iniciales, MTT, que ella se denomina negando niego. Si se niega el consecuente, mire, si se niega el consecuente, vamos a obtener la negación del antecedente. Eso es lo que va a ocurrir, no importa las letras que tengamos, ¿sí? También mi consecuente, esa proposición que conforme mi consecuente, pero debo aplicar su definición. Entonces tenemos P, entonces Q, niego a Q, obtengo como conclusión, como resultado, la negación de P. Negación de P, entonces negación de Q. Q, mire, porque es que aquí está negado. Entonces la negación de no Q es Q. Se concluye la negación de el antecedente, que es no P, la niego, me da P. Tenemos P. P, Cali es la capital de la salsa. Q, la gente de Cali baila salsa en discotecas. Si Cali es la capital de la salsa, entonces la gente de Cali baila salsa en discotecas. Negamos Q, ¿cierto? La gente de Cali no baila salsa en discotecas. Por lo tanto, se concluye, Cali no es la capital de la salsa. Modus tollendo tollens. Bueno, esta regla de inferencia es un silogismo hipotético, la representamos con la SH. Son dos premisas con condicional. Bueno, ese silogismo también lo podemos encontrar con tres premisas. ¿Qué son premisas? P entonces Q, ¿cierto? Son los razonamientos. Entonces, P entonces Q, primera premisa. Q entonces R, segunda premisa. ¿Qué estructura tiene? P entonces Q, ¿cierto? Tenemos Q, pero la segunda premisa inicia en Q. Entonces R debe tener esta secuencia. Entonces, la proposición antecedente de una es igual al consecuente de la otra, ¿cierto? El antecedente de una es igual al consecuente de la otra. Y la conclusión se hace una nueva condicional con otra en diagonal. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues P, entonces R. Tenemos acá negación de P, entonces negación de Q, entonces negación de R. Concluimos, ¿cierto? Negación de P, entonces negación de R. Desde luego que debe cumplir, ¿cierto? Con esa estructura que hace parte esa regla de inferencia que es negación de P, entonces negación de Q. Entonces aquí tenemos este consecuente, es el que va a iniciar, ¿cierto? El antecedente, que es negación de Q. Ellos deben ser iguales, por eso resaltamos esta diagonal en rojo. Y resultado va a ser P, entonces R. Bueno, tenemos acá, vamos a llevarlo al lenguaje natural. Entonces, si Cali es la capital de la salsa, entonces la gente de Cali baila salsa en discotecas. Esta es la primera premisa. Tenemos acá. Segunda premisa, si la gente de Cali baila salsa, que viene a ser la Q, si la gente de Cali baila salsa en las discotecas, entonces en Cali hay muchas escuelas de baile. Por lo tanto, ¿sí? De pronto en algunos momentos van a encontrar una liniecita, pero si encontramos estos puntos, nos representa lo mismo, ¿cierto? Lo que se obtiene, el resultado, la conclusión. Por lo tanto, sí, Cali es la capital de la salsa, entonces en Cali hay muchas escuelas de baile. Bueno, tenemos
la tercera regla, que es silogismo hipotético. Simplificación es una regla pues sencillita, ella es, pues debemos comprenderla, ¿cierto? Tenemos una premisa que está con un conector que es la conjunción, ¿cierto? O la I, conjunción, que es simplificar, poder separar, ¿cierto? Se concluye una de las dos. Entonces, si tengo la premisa P y Q, pues, por lo tanto, puedo obtener a Q, ¿sí? Dependiendo como yo lo requiera para mi demostración. Si tenemos P y negación de Q, concluyo negación de Q. Negación de P y Q, puedo concluir negación de P. Debe haber una premisa con un conector de conjunción y aquí lo tenemos, ¿sí? La premisa. Y la conclusión es cualquiera de las dos proposiciones que la conformen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cali es la capital de la salsa y la gente de Cali baila salsa en discotecas. Por lo tanto, podemos concluir, por lo tanto, pues Cali es la capital de la salsa. O también podemos concluir, por lo tanto, la gente de Cali baila salsa en las discotecas. Regla de simplificación. Bueno, un silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens. Ojo con eso porque a veces encuentro que llaman este silogismo disyuntivo, utilizan otra regla que no es el silogismo disyuntivo. Es que esta regla utiliza estos dos nombres, silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens, MTP. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ah, bueno, que hay una premisa, pero hay una disyunción, mire, una O. Ya que no hay no hay condicional, no hay flechitas, sino O. Por eso hay una parte ya ganada en la regla de inferencia que es la observación. Debo observar qué identifica a la regla de inferencia y pues desde luego entender qué representa la regla de inferencia. Entonces, tenemos negando afirmo, se debe tener una premisa con conector de disyunción y se puede negar cualquiera de las dos proposiciones y como conclusión se afirma la otra proposición. Entonces, tengo una premisa con una disyunción, niego cualquiera de las dos, la niego, ¿sí? Aquí se llama PQ, PQ, negación de Q, obtengo la otra sin negar, ¿sí? La otra tal cual. Pero, ¿qué pasa ahí? Que recuerden que no tiene que ser siempre PQ, puede ser RST, ¿sí? Las letras me las pueden variar. Entonces, ¿qué tenemos acá en el lenguaje natural? P o Q, Cali es la capital de la salsa o la gente de Cali baila salsa en discotecas. Primera proposición, perdón, primera premisa, ¿cierto? Segunda premisa, Cali no es la capital de la salsa, la estoy negando. Por lo tanto, la gente de Cali baila salsa en discotecas. ¿Listo? Profe Sexley, lo que pasa es que tenemos ya 8 minutos para terminar. Aquí los estudiantes, pues en vista de que estamos pues, ya sobre el tiempo, hay muchas preguntas con el tema de las reglas de inferencia. Entonces, quiero comentarles que aparte de esta webconferencia, pues ya no, por premura del tiempo no vamos a poder extender un poco más el tema, pero sí recomendarles que asistan a los IPAs de curso que tienen con sus docentes, donde también vamos a explicar la temática, ¿no es cierto? Aparte de eso, tenemos otros encuentros que es el tutor en línea, donde ustedes van ya con su pregunta puntual sobre la tarea que están desarrollando y allí los docentes acompañarán también el proceso, ¿cierto? Estar pendientes de las grabaciones, perdón, que nosotros dejamos ahí, tanto en el entorno de información inicial, donde está lo de las webconferencias. Tenemos otro encuentro de webconferencia más adelantico de esta misma temática y pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos porque ya la reunión se nos cierra a las 9 en punto. ¿Listo, profe Sexley? Ay, perfecto. Entonces, de pronto hablamos como algunas generalidades y ya finalizamos. Sí, Bueno, señora. entonces chicos, entonces acá pues ya rápidamente les voy a mostrar, les voy a mostrar
las reglas, entonces tenemos el dilema constructivo, esta es su estructura, P o Q, P entonces R, Q entonces R y obtenemos R o S. Entonces, está la adjunción, tenemos dos premisas, una premisa P, otra premisa Q, y las podemos unir, ¿sí? Enlazar con el conector I, que es la conjunción. Bueno, ustedes en su ejemplo, en su ejercicio 3, van a observar algo muy parecido. Entonces, van a tener una expresión simbólica, van a tener su tablita donde ustedes van a escribir sus premisas, van a ubicar la conclusión y van a escribir la ley que se utilizó. Entonces, tener presente que la conclusión, generalmente siempre hay un condicional, después de ese condicional está la conclusión, ¿listo? Y lo que tenemos antes, pues son premisas. Por ejemplo, de este paréntesis, si observan de aquí, este paréntesis que va de esta parte hasta acá, es una premisa. Y la otra premisa es el último paréntesis. También es como una clave que nuestras premisas están separaditas por la I, ¿sí? Entonces, ustedes deben ubicar sus premisas, la conclusión y decir cuál ley se utilizó en el ejercicio 3. Esa es la forma de solucionarla. Pues también ese ejercicio nos invita a llevar el ejercicio que es el lenguaje simbólico, colocarlo en el simulador y decir el resultado, escribir el resultado obtenido, como lo vemos ahí. Bueno, ya en el ejercicio 4, entonces tenemos una expresión simbólica, ¿sí? Esa expresión simbólica, desde luego, que está conformada por sus premisas, y se les entrega pues una tabla donde ustedes empezarán a ver si es correcto o incorrecto, si es correcto lo que se muestra en esa tabla. Entonces, ustedes deben decir si es correcto o incorrecto y dar su justificación si es correcto por tal situación y no es correcto por tal situación. Bueno, quiero pues invitarlos a que en realidad participen de ese foro. Recordemos que lo encontramos en el entorno de aprendizaje, que es el foro de discusión, tarea 2, que es ese lugar de acompañamiento, donde usted va haciendo su ejercicio, lo va compartiendo, ¿sí? Y nosotros ingresamos, revisamos, le decimos muy bien o hacemos las observaciones para que usted tenga pues ese proceso, y la idea es que llegado el tiempo de la entrega de la tarea, pues usted ya vaya a entregar una tarea que sabe que está bien, que ya la hizo a conciencia, que ya su tutor tuvo el tiempo de poderla, de hacer sus observaciones, y pues que obviamente pues su calificación pues va a ser muy buena. Entonces la idea es utilizar pues todos estos recursos que se dan desde pensamiento lógico matemático y todo este acompañamiento. Entonces, pues agradecerles muchísimo la participación en esta web, su asistencia, y pues invitarlos a la próxima web. Recordemos que cada tarea tiene dos webconferencias, como lo dijo nuestra directora, desde cada tutor pues organizamos también nuestros CIPAS, entonces estar pendiente de participar. El CIPAS pues ya es esa comunicación, ¿cierto?, más directa con el tutor, donde se pueden hacer esas preguntas como un poco más puntuales. Y pues también tenemos ese acompañamiento en el chat de Teams. Profesora, muy buenas noches para todos. Ya para ir cerrando, quiero dejar muy en claro para todos, me parece muy importante pues como para dar ese brochure de cierre que se merecen nuestros estudiantes y todo, generar ese parte de tranquilidad en torno a que, si bien es cierto, ya llevamos unos días de inicio del periodo académico, como lo indican todos nuestros compañeros, profesores, ustedes van a tener diferentes escenarios, CIPAS, con sus docentes a cargo, que los irán convocando
a medida que va avanzando cada una de las temáticas y las unidades. Las webconferencias, ahorita tendremos una próxima y son básicamente réplicas de esta misma sesión. O sea que ustedes van a ir tonificando, van a tener las grabaciones de estos espacios, o sea que eh, quédense totalmente tranquilos que igual todos estos espacios, así como tutor en línea, que son espacios asignados diferentes días de la semana, van a tener muchas virtudes. Encontrar soluciones a cada una de sus posibles preguntas, ¿cierto? Esas respuestas necesarias que realmente requieren, ¿no? Y los diferentes escenarios. Claro, también es prioridad que cada uno aporte, ponga su granito de arena y estudie también, ¿sí? No se limite a que todo se lo haga su tutor o que todo se lo resuelva su tutor, no, porque la idea es que también se ponga un granito de arena en ese pinito de más. Entonces, ahí les dejo el detalle para que lo consideremos y entonces damos finalidad a este escenario académico. Profesores.